Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en este vídeo te voy a mostrar cómo vas a poder tener una velocidad de casi 2,5 GB con simplemente un adaptador con una tarjeta de red de 2,5 USB que se vas a poner a tu ordenador, en mi caso a un NAS, una Raspberry Pi, que ya me monté un NAS en un vídeo anterior, y vas a poder tener ya esa velocidad de casi 2,5 GB. Te voy a explicar todo, cómo funciona y demás, así que no te vayas, que ahora te enseño gráficos, cómo funciona esas cositas. Valdría para un PC también, vale para, entre comillas, cualquier cosa. Pero antes estamos de mundial, ahora a lo mejor lo ves esto más adelante, y te voy a dejar mi enlace de Ganjons para conseguir suscripciones en general de streaming, vídeo y eso, pero en concreto para vídeo tipo DAZN, mucho más baraticas, hasta un 70% de descuento, que tengo un código de descuento también, te lo dejo en la descripción, echa un ojo, coméntame qué te ha parecido y nada, ya volvemos al vídeo, al lío. Bueno, pues ahora sí, vamos al lío. Con este vídeo que he hecho con la IA os lo voy a explicar bastante bien. Yo tengo aquí mi Raspberry Pi, aunque la tengo en formato NAS, que os lo enseñé en un vídeo anterior. Podemos configurar entre la Raspberry Pi, mira aquí lo tenemos, os lo voy a enseñar despacito, ¿vale? Con el adaptador que os voy a enseñar, yo me voy a centrar en el NAS, en mi Raspberry Pi, pero tú este adaptador, esta tarjeta de red USB, podrías ponerla, que te la enseñaré por aquí, ponerla en un PC y sería igual. ¿Qué vas a necesitar? Pues como ves en este vídeo y en el siguiente, vas a necesitar también un router que tenga, aquí te lo paro, ¿vale? Nosotros tenemos ese NAS donde vamos a poner esta tarjeta de red USB de 2,5, vamos a necesitar un router que también tenga un puerto de 2,5 o 10 por lo menos, ¿vale? Si tu router no lo tiene, pues no podrás hacerlo. Si es como el de Kinetic que yo te traje, que tiene de 10 y de 2,5, sí los podrás hacer, ¿vale? Entonces en el momento que pones esa tarjeta de red, todo el tráfico que va desde ese dispositivo que has puesto a la tarjeta de red de 2,5 al router va a ir a 2,5 GB. Esto va a suponer que no vas a tener cuello de botella, que vas a poder tener una velocidad mucho más rápida. Pero, importante, hay que tener en cuenta que hay una segunda parte, la del router con el resto de dispositivos, como veis aquí a la derecha, o con el internet. Empiezo por internet. Si tú, por ejemplo, tienes el contratado, el Smart Fibra esta de Digi, que son 10 GB, pues también vas a tener ahí 10 GB, ¿vale? Pero si tienes, por ejemplo, en este ejemplo que hay aquí, 1 GB contratado, pues ahí ya vas a tener, que es de salida exterior, pues vas a tener un cuello de botella de ese gigabyte. ¿Ok? Y si tú tienes ordenadores conectados, pues igual, por un cable de red normal, como va a ser mi caso, pues yo en el NAS lo voy a tener, vas a tener ahí, uy, que le da una leche, vas a tener ahí un cuello de botella también de 1 GB, ¿vale? Entonces tú te preguntarás, ¿pero esto merece la pena? Sí, merece la pena. ¿Por qué? Porque si yo al NAS, que lo tengo por aquí, le pongo una tarjeta de red con 2,5, todas las consultas que hagan otros aparatos a él no están limitados a ese cuello de botella de 1 GB. ¿Ok? Por ejemplo, mi ordenador con su gigabyte hace una consulta al NAS, como veis en el vídeo, y esperamos un segundo. Me estoy dando cuenta que aquí te lo explico mejor así con el ratón y con el vídeo, aunque esté parado, ¿vale? Aunque le puedo dar a reproducir. Pues tú, en la consulta que hagas 1 GB al router, lo bueno, porque antes estabas limitado, que el NAS tendría también 1 GB, pero ese cable de 1 GB lo compartías con otro ordenador que consulte, o si tienes como yo, muchos dockers, el Plex, vídeo y demás, que otras personas están consultando, esa velocidad, esa carretera de 1 GB la tenías que compartir con más gente. Ahora, cuando tú haces esa consulta de 1 GB, seguramente sí vas a poder tener ese giga, por ejemplo, descargando un archivo, viendo una peli, porque el NAS y el router tienen esa comunicación de 2,5, ¿me entendéis? ¿Vale? Si no se entiende, me lo decís. Lo ideal, pues si desde el exterior tú tuvieras una conexión, como veis aquí, pero de más velocidad, de 10 GB, pues también se podría aprovechar esos 2,5, o si pusiéramos una tarjeta ya de 10 GB que sea compatible, habría que verlo, que creo que por USB no hay, ¿vale? Por la velocidad del puerto, tiene que ser 3.0 de calidad, luego os diré cuáles, pues también podríamos aprovecharlo. Pero en mi caso lo bueno es que cuando yo le pida algo desde mi ordenador podré aprovechar el giga. Si el NAS está haciendo otras cosas ya por el cable de red y tenía 1 GB, si yo le pido 1 GB lo tienen que compartir con el resto, nunca me lo va a dar. Es posible que el 2,5 también se sature si pedimos muchas cosas entre mucha gente, entre varios routers desde el exterior y demás, pero está muy bien así. Así que así te recomiendo que, pues para tu PC, para tu portátil, esto te valdría que pongas una tarjeta USB, ya, bueno, perdón, tarjeta de red
USB o PCI interna también nos valdría y vas a tener más velocidad. O para tu Raspberry Pi, esta de USB que te enseñaré por aquí también la vamos a poner. Y ahora ya sí, vamos con la segunda parte, vamos al lío ya con la instalación en mi Raspberry Pi OS con Open Media Bowl sin perder nada, teniéndolo todo ya configurado. Voy ahí. Bueno, pues por aquí por línea de comandos, lo primero que voy a hacer con este comando, voy un poquito más lento, pues estas son cositas que he ido haciendo en otro momento, voy a ver todas las tarjetas de red ya enchufadas que me ha detectado mi Raspberry Pi, ¿vale? Entonces yo lo ejecuto, me salen un montón, eso es porque me están saliendo las de los Docker, que te hace tarjetas de red virtuales. Esa que te he marcado arriba es la actual, la que está usando actualmente, que tiene una IP concreta, que luego veremos, que es la interna, la tarjeta de red Ethernet interna. Y luego esta segunda que me ha creado aquí, que está down, ok, ya me ha detectado esa segunda tarjeta de red USB de 2.5 que yo le he puesto con USB 3.0. Entonces tengo que guardarme eso, el ENU11, y yo me voy a ir a mi sistema Open Media Bowl, que es una interfaz gráfica para hacer Raspberry Pi o otro dispositivo Linux como un NAS mucho más fácil. Lo podemos ver aquí, la verdad, que como veis aquí tengo lo mismo y ENU1 pues ya me sale ahí pues sin conexión todavía, porque claro, no lo hemos inicializado. Pero bueno, así en el otro lado, pues así lo ves y lo puedes ver. Aquí en Red Interfaces, pues lo que tenemos que hacer es agregar con el botón más la nueva tarjeta de red. Como veis, ahí tengo la configuración de la mía antigua, que luego la vamos a usar, ¿vale? Porque mi idea es dejar de usar esa otra para no tener dos y usar esta. ¿Veis? Aquí la seleccionamos, la verdad va a ser muy fácil. Y la forma más sencilla de HCP, aunque lo ideal, que luego lo vamos a ver, es tener una IP fija. Yo luego le voy a poner la misma IP fija que la otra mía para hacer el cambio, pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Una vez que lo tenemos, le vamos a guardar, pero primero vamos a hacer esto para que nos coja una IP del rango de nuestra red y poder así probar que está funcionando. Aplicamos los cambios, aceptamos. Por cierto, hace tiempo que no traigo vídeos de Open Media Bowl, Docker, este mundillo que antes traía mucho. Si te gusta, dímelo. Me gusta Open Media Bowl en los comentarios. Yo lo leeré y traeré más vídeos de este tipo. ¿Vale? Traigo según me va surgiendo la necesidad y según vais viendo la demanda. Una vez que se ha aplicado, como veis ahí ya tenemos las dos, pero como está por DHCP, pues ahí no nos da la información. Nos tenemos que ir a nuestro router o una aplicación de escaneo o directamente en Linux, ver qué IP nos ha cogido. Yo aquí estoy viendo, ya tengo la que me habéis cogido, la 83, pongo el puerto 90 y como veis puedo hacer igualmente a Open Media Bowl, es decir, ya me está funcionando igual, ¿vale? Lo único que lo que yo quiero es que me use esta segunda tarjeta de red USB como si fuera la principal con la IP principal, ¿vale? Si le haces vuelvo, ¿vale? Si haces el comando hostname espacio guión I mayúscula, te salen todas las IPs que tiene tu Raspberry Pi, tu Linux, sistema de Linux, ¿vale? Como veis, ahí tengo marcada la que me ha detectado, que es esa última, la que me ha cogido por DHCP. Pues nada, una vez con esto, me voy por aquí. Y bueno, hay una aplicación que vamos a usar después, que es ePerf, que nos permite, ya os traje un Docker por el canal, nos permite hacer test de velocidad, para comprobar esa velocidad. Lo que os enseñé al principio del vídeo en el propio Kinetic, pues nos permite eso, ¿vale? Eso os trajo un vídeo de instalar el Docker y así poder probarlo. Mira, yo lo estoy probando con la tarjeta de red por defecto y me está diciendo en bandwidth, como se diga en inglés, que tengo casi ese giga, porque me está cogiendo la tarjeta de red por defecto. Cuando haga el cambio, aquí podría probarlo. Pero ¿qué pasa? Que si te acuerdas de mi explicación anterior, mi ordenador sigue teniendo una tarjeta de 1 giga, así que tiene ese cuello de botella. No me vale hacer el test ahí, tengo que hacerlo directamente en el router, que es el que tiene la tarjeta de red de 2.5. Aquí te muestro el ejemplo, ¿vale? La hago a la 83, que es esa tarjeta de 2.5, pero claro, como mi puerto, ¿vale? Lo voy a enfatizar bastante, es de 1 giga, pues va siempre a lo menor. La manguera es de 1 giga, no puede ir a más velocidad. Mira, aquí en la zona de red de puertos yo ya puedo ver que el primero de todos ya me está sincronizando a 2.5. Buena noticia, que es el que tengo conectado a esta nueva tarjeta de red. Así que nada, yo ahora en este router, que la verdad es que está genial, me gusta mucho, te animo a echar un ojo, dejar estos vídeos que hago referencia en la tarjeta o abajo. Me voy a instalar la aplicación de ePerf, esta misma que os comento, que así podemos hacer test de velocidad directamente desde el router contra mi NAS, contra ese dispositivo donde hemos puesto la tarjeta de red. Ok, tened en cuenta que si activáis esto se va a reiniciar, ¿vale? Entonces dame un momento que se me reinicia el router. Y nada, ya estoy por aquí. La prueba de velocidad es la que te he enseñado al principio, de 2.5. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la tarjeta de red para poder usar
que use la nueva, ¿vale? No que use la antigua. Entonces me conecto por la IP de la nueva y cojo los datos, la IP de la vieja, ¿vale? La integrada, que es de 1 giga, para copiárselos a la nueva. Entonces cojo, me voy, me meto un momento por ver si tengo algo más, ¿vale? Pues si no tengo una IP estática configurada, pues tengo que guardar todos los datos, si no me los sé de memoria, de dirección IP, la máscara de su red, la puerta de enlace y el DNS, que lo también tengo ahí puesto. Entonces, una vez que tuviéramos eso, nos volvemos para atrás y esos son los datos que tenemos que configurar en la segunda tarjeta de red. Deshabilito la primera, ¿vale? Es decir, para que no haya conflicto ahí de IP. También esta es el servidor DNS, lo que te digo, lo que tenemos que copiar. Vale, esta ya está deshabilitada, ¿veis? No voy a aplicar todavía los cambios. Y ahora edito la segunda, la que editamos en un momento y pusimos por DHCP. Pues aquí la voy a editar y relleno esos campos. Servidor DNS, pues mi router, el 1.1. IP estática, dirección IP. Repito, le pongo la IP que tenía mi tarjeta de red antigua. La máscara de su red le pongo la suya, 255.255.2.550, la puerta de enlace, que siempre suele ser la 1.1, en tu caso puede ser diferente. Le doy a guardar y aplico todo. Le doy aquí al check de aplicar. Y ahora lo que va a pasar es que esta IP acabada en 83 va a dejar de funcionar, pues ya no estará disponible. Y cuando pasen unos segundos, unos minutillos que se me haya reiniciado, pues ya podré acceder a la nueva IP. Y lo bueno es que todos los dockers van a coger esa IP y van a funcionar tal cual. Llevo unos días ya probándolo y va perfecto, ¿ves? Aquí le hago pin a la IP antigua que tiene la tarjeta de red nueva y como veo ya me funciona. Actualizo y como veis puedo hacer, perfecto, niquelado, más fácil, imposible. Y por aquí tengo dockers que como veo siguen funcionando bien. Así que nada, amigos. Lo próximo que haré probablemente es ponerme una tarjeta de red en el ordenador y así aprovecharlo. Y yo tengo 1 giga contratado con Digi, probablemente pues a lo mejor lo amplíe, depende de lo rata que me encuentre. Si te gusta este tipo de vídeos que hemos traído por el canal de OpenVIA, que antes traía muchos, ¿vale? Pero no tenían ese furor. Por favor, dale apoyo, dale like, dale comentarios para que se vean. Suscríbete, que es gratis, y coméntame si te funciona o no te funciona. Si te funciona, dime la fecha, y si no te funciona, dime el porqué para intentar ayudarte. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un poquito más largo de lo habitual. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego, hasta legato.